Mis amados hermanos, damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar en su casa para alabarle, para glorificar su nombre, para exaltarle por su grandeza, por su poder, por su misericordia, por todas las cosas, por todo lo bueno, por todo lo bello que Él ha sido. Quiero en esta tarde aprovechar para darle gracias al Señor, hermanos, porque pues hasta aquí el Señor ha sido bueno. Hoy nos permite a algunos de nosotros estar celebrando el Día del Padre y damos gracias a Dios por ello, amén. Sabemos que pues el poder decir soy padre pues es un privilegio que Dios nos da, es parte de la imagen que reflejamos de Dios hacia la creación, el poder decir que somos padres, que el Señor nos ha dado ese privilegio para que podamos disfrutar de nuestros hijos. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Pero también quiero darle gracias a Dios, hermanos, porque el día de ayer el Señor nos permitió a mi esposa y a mí cumplir 22 años de casados. Se dice fácil, hermanos, pero la verdad es que ha habido de todo. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque en su misericordia, como decía mi esposa el día de ayer, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor ha sido nuestra piedra de ayuda y damos gracias a Dios por eso, amén, porque el Señor ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido más que bueno para con nosotros, más que paciente, más que misericordioso. El Señor ha sido fiel, ha sido nuestro soporte, nuestro sostén, y damos gracias a Dios por ello. Y vamos a comenzar, hermano. ¿Qué le parece si comenzamos con nuestro culto? Judith, nada más me traes por favor está en ahí mismo el tacita, ahí está. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a comenzar entonces, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 42. Espero se esté escuchando bien por ahí en el Facebook. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 42. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Voy a conectar esto aquí. Gloria a Dios. Espero que sí se escuche este hermoso salmo que acabamos de leer, el Salmo 42. Es un salmo que David escribe cuando va huyendo de su hijo Absalón, cuando va escapando de aquella rebelión que se levantó contra él. Él extrañaba el poder estar en el templo, en la casa de su Dios, para adorarle, para glorificarle. Y qué interesante es, hermanos, que hoy nosotros podemos también quizá identificarnos con ese sentimiento de David al poder, o al no poder, mejor dicho, congregarnos, el no poder estar juntos. Pero hermanos, damos gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, por su bondad, porque a pesar de que no podemos estar congregados en un templo, podemos estar congregados pues en su presencia, gozándonos en la compañía virtual, ¿verdad? Ya que no podemos estar físicamente, pero damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite alabarle y glorificarle. Amén. Vamos a orar, hermano, para dedicar este tiempo al Señor, y que sea Dios el que hable a nuestras vidas, el que se glorifique en nuestros corazones. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Señor, tú eres digno de ser alabado. Y venimos delante de tu presencia, Señor, para rogarte que primeramente perdones toda falla en nuestras vidas, Señor. Limpia nuestros corazones de tal manera, Señor, que podamos alabarte, porque nuestro deseo, Señor, es adorarte, es glorificarte, es exaltarte, y queremos suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, venga sobre nuestros corazones, y seamos, Señor, llenos de tu precioso Espíritu Santo en esta tarde. Alimenta nuestra fe, alimenta nuestros corazones con tu palabra, Señor,
en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria para siempre, Padre. Amén. Amén, Señor. Gloria en nombre de Jesús. Vamos entonces a entonar estas alabanzas, hermano. ¿Qué le parece? Entonamos el Salmo 25. Si usted no lo sabe, pues ahí lo tiene ahí en su Biblia. Usted puede irlo buscando ahí y irlo aprendiendo. Amén. La idea, amados hermanos, de estas alabanzas que entonamos no es rellenar un espacio. Créame que a veces me quedo con el sermón a medias porque una hora no es suficiente para todo lo que el Señor nos va dando. Pero es importante, hermano, que también adoremos a Dios. Es parte de nuestro culto racional a Él. Dice la palabra que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y parte de nuestro culto, hermanos, es la alabanza. Por eso a veces somos quizá tan hostigosos, quizás si usted así lo quiere ver, cuando estamos en el templo y de repente vemos personas que llegan casi al puro mensaje. Hermanos, la alabanza no es para llenar un hueco, es porque Dios merece ser alabado, es digno de alabanza. Él lo merece y nosotros lo necesitamos. Amén. Así que vamos a adorar a Dios, vamos a alabarle, vamos a glorificarle. Amén. Dice la palabra, entrad por sus atrios con acción de gracias. Amén. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, dice, con alabanza. Aleluya. Salmo 25 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus veredas. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. De los pecados de mi juventud y de mi rebelión, no te acuerdes más. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y le enseñaré el camino a seguir. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Mira mi aflicción, mi trabajo, perdona todos mis pecados. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Aleluya. Este es un salmo precioso, hermano, que nos invita a confiar en el Señor, que nos invita a reconocerle como nuestra ayuda, como nuestro socorro, como nuestro sostén. Amén. Gloria en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a entonar una alabanza más, hermanos, y después de esto damos lugar a la palabra del Señor. Si usted no sabe las alabanzas, hermano, escúchelas, medite la letra. Si usted quizás es la primera vez que las escuchaba o nunca las ha escuchado, pues hermano, aquí estamos para enseñar, para aprender, y queremos sobre todo glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a entonar esta alabanza que se llama En la cruz del Calvario. Amén.
En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré. Viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré. Viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias te damos, Jesús, por haber venido a la cruz del Calvario. Y ahora te pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, habla a nuestro espíritu. Espíritu Santo, trae una palabra vivificante a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro ser, Señor, y sea tu nombre glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano. ¿Qué le parece si me acompaña, por favor, al Evangelio según San Mateo? Es un pasaje que quizás es muy conocido por varios, ¿verdad? Quizás la mayoría es parte. Mateo capítulo 6. Es parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, muchos piensan que son solamente los versículos del capítulo 5, pero en realidad el Sermón del Monte alcanza hasta el capítulo 7. Entonces, pues esto es parte del Sermón del Monte. Quiero llevarlo al capítulo 6, en los versículos 25 en adelante, aunque vamos a estar basando el mensaje en otros textos de la palabra, si el Señor nos lo concede, nos lo permite, vamos a estar mencionando algunos otros pasajes, pero nuestra base para este mensaje pues está en este capítulo. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículo 25, dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Me llama la atención que está hablando de aves, ¿sí?
Dice, mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Pero dice, y vuestro Padre las alimenta. No dice el Padre de las aves, no dice el Padre de los pájaros, no dice el Padre de los animales del campo. Está diciendo tu Padre y mi Padre. No, no las aves, no los animales. Quiero ser claro en esto. Hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Son cosas diferentes. No voy a entrar en mucho detalle, puesto que el mensaje no va en torno a esto, pero sí es importante que nosotros entendamos una cosa. Es nuestro Padre, y quizá el Señor me está llevando a esto porque más adelante tal vez lo mencione. Pero dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, tú como hijo de Dios, ¿no vales más que los pájaros que son creación de Dios? ¿Para ti qué vale más? Vamos a suponer que tú eres un herrero y haces un barandal y lo pones en una casa y te sientes orgulloso de ese barandal porque te quedó muy padre, muy bien hecho el barandal. Y te sientes feliz porque te quedó bien hecho ese barandal, entre tantas las regazones que hace uno, ¿ah? Pero ¿qué te hace sentir más orgulloso, más feliz, más complacido? ¿Ese barandal que hiciste o tu hijo? El ver que tu hijo sale adelante, el ver que tu hijo acepta tus enseñanzas, el ver que tu hijo se sujeta a tu autoridad, ¿qué te hace más feliz? Fíjate, ¿qué vale más para ti? ¿Un hijo o ese barandal que hiciste? Tú dirás, bueno, pues el barandal yo lo hice y a tu hijo tú lo engendraste, es diferente. Y vale más para ti un hijo. Dice la palabra del Señor que nosotros no somos engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Dios nos engendra espiritualmente. Somos sus hijos, valemos muchísimo más que cualquier cosa en la creación. Dice la palabra del Señor, ¿y quién de vosotros, quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 48 centímetros, 50 centímetros? Lo que mide un codo, dice la palabra ahí. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, y vuelve a decir vuestro Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. ¿De cuáles cosas? De las que está hablando aquí. ¿Sí? El vestido, el calzado, el alimento, el cuerpo, la salud del cuerpo. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Yo te pregunto, ¿quién es el que, o quiénes son? Porque también la mamá tiene su parte en el hogar, pero ¿no es cierto que son los padres, las madres, los que de repente dicen, oye, el niño ya no tiene zapatos? No es el niño el que viene y le dice, oye, papá, pues ya necesito... No, es la mamá, es el papá que ve los zapatos desgastados y dice, ya necesita zapatos, ya necesita ropa, ya necesita esto, ya necesita aquello. ¿Me explico? Son los padres los que nos damos a la tarea de suplir las necesidades de nuestros hijos sin que nuestros hijos nos los pidan. A lo mejor nuestros hijos nos dirán, oye, pues quiero un gancito, quiero un pantalón de tal marca, de tal... ¿verdad? Y ahí, hermanos amados, es donde entra el suplir lo que nuestros hijos necesitan. A veces nosotros queremos que Dios nos supla cosas que son caprichos para nosotros. Y a veces Dios lo hace en su amor, en su misericordia. A veces Dios nos da nuestro gancito y nuestra coca. Pero realmente, hermanos amados, el padre está pendiente no de que el niño tenga su gancito y su coca, sino de que el niño tenga que alimentarse, tenga algo que lo nutra, tenga algo que lo llene verdaderamente. Dice... Versículo 33, y esta es la base de nuestro mensaje, dice,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra del Señor. Hoy en día, el ser humano se encuentra afanado en muchas cosas que sin duda alguna se han hecho necesarias para la vida diaria. Yo no sé, cuando yo era niño, mi único afán era quizá el salir de la escuela a mediodía, ir a comer y salirme a la calle. Ese era mi único afán cuando era niño. Irnos a las canchas a jugar basquetbol, fútbol, al béisbol. Había un juego que le decíamos el Guanini, no sé cuántos se acordarán de eso. Pero en fin, ese era el único afán que nosotros teníamos cuando éramos niños, salirnos a jugar. Ahora el afán de los niños de nuestro tiempo es que su celular no se quede sin saldo porque se les acaban los datos. Pero son cosas que dice uno, bueno, es necesario que tenga datos. Bueno, depende del uso que se le dé. Pero a lo que me refiero es a que hay situaciones que nos han ido envolviendo. Nos hemos ido envolviendo en cosas que sí son necesarias, como el alimento, el vestido, ¿sí? Pero hoy una cosa más ha ocupado la mente y el corazón de muchos de nosotros, de la gran mayoría en realidad, y es la necesidad de gozar de buena salud. En fin, el punto es que nuestras prioridades como que han ido cambiando con el tiempo, se han ido amoldando a lo que consideramos más importante de acuerdo a nuestros diferentes criterios. Y lo que para unos es prioridad, a lo mejor para otros no lo es tanto. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que irán hablando, por ejemplo, del saldo del teléfono. Hay gente que no puede vivir sin saldo en el teléfono porque no se la pasa en su casa, anda en la calle, trabaja en la calle y necesita estar comunicado y necesita pues el saldo en el teléfono. Pero hay gente que dice, no, yo no necesito saldo, yo saliendo de aquí me voy a la oficina, en la oficina tengo Wi-Fi y ahí tengo el teléfono de la oficina, no necesito tener saldo en el teléfono. O a lo mejor no sale de su casa y trabaja en casa o es ama de casa, y obviamente las amas de casa también trabajan, no demeritamos eso. Pero me refiero a que no es una necesidad tan apremiante como para otros. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, pues yo necesito un carro para moverme, y esa es su prioridad porque va quizá desde Punta Oriente quizá hasta Riberas del Sufrimiento, y pues obviamente necesitan que moverse para ir y volver, porque en el camión le lleva medio día llegar de un lado al otro, entonces pues necesitan que moverse, es su necesidad. Pero a lo mejor otro dirá, no, yo necesito un camión de la maquila, me deja aquí en la casa en la puerta y me voy al trabajo, mi prioridad es que no se me pase el camión. Entonces, dependiendo de cada uno, las prioridades cambian, dependiendo de la mentalidad de cada uno, las prioridades cambian. Hay personas que dirán, hijo, ya me urge salir de vacaciones, y otros dirán, ya me urge conseguir trabajo. O sea, son prioridades que van cambiando, ¿sí? El asunto es, amados hermanos, y el punto de nuestra reflexión es en esta tarde que usted y yo podamos poner en orden nuestras prioridades. Hay una necesidad en el hombre, y me refiero al género humano, una necesidad tan grande, un vacío tan inmenso en el corazón tanto de hombres como de mujeres, de niños y niñas, de niños y ancianos, de jóvenes y señoritas, una necesidad que nada en este mundo la puede suplir. Alguien dijo alguna vez que en el corazón del ser humano había un hueco que tenía la forma de Dios. Bueno, ahí yo no sé dónde vieron a Dios, ¿verdad?, para ponerle forma al hueco del corazón. Hay un vacío, eso no lo podemos negar, hay un vacío. Y Satanás se ha encargado de ir llenando ese vacío con más vacío. No sé si me estoy haciendo entender. Se lo quiero poner de esta manera, y perdóneme si le parece muy mundana el ejemplo, pero cuando yo era niño, en los cines, que todavía eran de permanencia voluntaria, o sea que ya llovió, salió una película que se llamaba La historia sin fin. Yo no sé cuántos han escuchado hablar de esa película. Yo la vi cuando era niño y la verdad me gustó mucho. Pero en esta película, por supuesto, en aquellos años yo no entendía el concepto de lo que era la trama de la película, pero ahora que estoy un poco más grande, puedo entender un poquito más y lo puedo aplicar quizá un poquito más a mi vida y a la vida de usted, si usted me lo permite. Esta película tenía obviamente sus personajes principales, y uno de ellos era
la nada. ¿Qué era la nada? En la película la nada era nada, así, nada. Y esta película narra la historia de un niño que está leyendo un libro. Este niño ha perdido a su madre y su padre le exige que madure, le exige que tiene que dejar de jugar, que tiene que dejar de soñar, que tiene que dejar de ser niño, válgame la expresión. Y la nada empieza a atacar al país de fantasía, así se llamaba el país, ¿sí? Y eso que estaba acabando con el país de fantasía era precisamente esa nada. Y cuando el héroe de la película pregunta qué es la nada, otro personaje de la misma película le contesta que es el vacío que queda cuando el ser humano ha perdido la esperanza, sus sueños, sus ilusiones. Lo cierto, amado hermano, es que la nada es el vacío que queda en el corazón del hombre cuando ha tratado de llenar su corazón con cosas que este mundo ofrece, pero que al final quedan en nada. Se lo pongo de esta manera. Cuando un niño va a una tienda con papá, con mamá y ve un regalo, un juguete ahí, se crea un vacío en el corazón de ese niño que se originó al ver aquel juguete. Y el niño pide ese juguete y llora por ese juguete y a lo mejor si hay las posibilidades se le compra el juguete. Sin embargo, pasan los días y ese juguete empieza a ser relegado. El corazón de ese niño no se llenó, no se satisfizo. Fue quizás satisfecho instantáneamente, momentáneamente, pero pasa el tiempo y ese vacío vuelve otra vez. Y hay que llenarlo otra vez con otra cosa. Así es el corazón del ser humano. El corazón del ser humano necesita estarse llenando constantemente. Es como el tanque de gasolina de un vehículo. Usted lo llena ahorita y la semana que entra lo va a tener que volver a llenar. ¿Por qué? Porque ya se le vació el tanque. Y dependiendo del tamaño del motor, ¿verdad? A lo mejor le dura menos. Ahora la cosa, hermanos amados, lo importante es que usted y yo podamos entender que hay necesidades que no son tan aparentes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay necesidades que están más ocultas. Hay necesidades que están más escondidas en el corazón del ser humano. Nosotros nos hemos enfocado quizá en alimentar nuestro cuerpo. Otros quizás se han enfocado en irse al gimnasio. Unos a lo mejor se enfocarán en una camisa, un pantalón. Otros se enfocan en otras cosas. Sin embargo, es importante que usted y yo podamos entender que hay necesidades que van más al fondo. Nos enfocamos en las necesidades de nuestro cuerpo porque lo tenemos a la vista. Usted se ve al espejo y dice, ay, caray, ya necesito cortarme el pelo. Ah, caray, ya necesito un baño. Cuando usted de repente le hace así, y dice, ay, ya necesito bañarme. ¿No es cierto? O por el otro lado, usted va en el camión y de repente voltea hacia arriba y dice, ya necesita bañarse. Son necesidades que están en nuestro cuerpo y nos damos cuenta porque las tenemos palpables, las tenemos a la vista. Hay necesidades que no tenemos a la vista y sin embargo procuramos suplirlas, las necesidades de nuestra alma. Usted necesita enamorarse, tener una pareja, un esposo, una esposa. Usted necesita suplir esa necesidad de amor, de cariño, ese sentido o ese sentimiento de estar en un grupo con alguien. ¿Por qué hay gente que se viste tan raro de repente? Porque quieren pertenecer a un grupo, ¿sí? Es una necesidad gregaria que hay en el alma del ser humano. Por eso mucha gente se enfoca en pertenecer a tal grupo, en pertenecer al otro grupo. ¿Por qué somos parte de una iglesia usted y yo? Porque no es fácil ser cristiano en la soledad. ¿No es cierto? Cuando yo trabajaba en la maquiladora en la que me tocó trabajar, era el único cristiano en la línea. Eran 60 personas, éramos 60 personas. Y yo era el único cristiano en ese lugar. Y no es cierto que se batalla para ser cristiano cuando solamente tú eres cristiano en el lugar en el que estás. Por eso nos conformamos en un cuerpo. La palabra del Señor dice que somos un cuerpo en Cristo y el cuerpo no puede o no debe estar dividido. Porque hay necesidades en el alma, ¿sí? Hay necesidades psicológicas, hay necesidades no psicológicas, sino, o no solamente psicológicas, sino
sentimentales. Entonces, todo eso está en el alma. Pero hay necesidades espirituales que también necesitamos suplir. Entonces, yo quiero hablarle en esta tarde de un afán que es indispensable. El Señor dice, no os afanéis por el día de mañana. Sin embargo, sí hay un afán que es indispensable que tenemos que buscar suplir. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quieres afanarte con algo? Yo te invito para que te afanes en buscar a Dios, para que te afanes en buscar su presencia, para que el tiempo que puedas dedicarle a la búsqueda de Dios lo hagas. Y quiero que veamos algunas razones por las que en medio de todos los afanes que este mundo nos presenta todos los días, podamos dirigir nuestros esfuerzos, nuestros afanes en buscar la presencia de Dios para nuestras vidas. Y lo primero que necesitamos entender es que el ser humano debe dirigir su esfuerzo a buscar la presencia de Dios todos los días, porque solo Dios puede saciar la necesidad del corazón del hombre. Fíjate en Salmo 103. Salmo 103. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en los versículos 3 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjate qué interesante está esto, porque en primer lugar Dios dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. La necesidad mayor que el ser humano tiene está en su espíritu, no está en su alma, no está en su cuerpo, está en su espíritu. La cosa aquí, amados hermanos, es que todos nos hemos acostumbrado a buscar las necesidades que tenemos más presentes, a saciar las necesidades que tenemos más presentes. Hay gente que puede acostumbrarse a vivir sin amor. Hay gente que puede acostumbrarse a vivir sin una palabra de aliento, sin una palabra de no sé, échale ganas, estoy contigo. Hay gente que aprende a vivir en soledad. No es lo normal, pero aprende a vivir de esa manera. Hay personas que cualquier cosa que su cuerpo necesita, inmediatamente buscamos la solución, ¿no es cierto? Cuando tú estás enfermo, inmediatamente vas al médico. No te esperas a que, bueno, hay gente que sí, ¿verdad? Que hay gente que se espera hasta que de plano ya no puede con la muela para salir corriendo con el dentista. Pero mientras puede aguantar el dolor, lo primero que hace es ir a buscar una pastillita, ir a buscar un remedio, ir a buscar aquí, ir a buscar allá. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos está diciendo que tiene una necesidad. ¿No es cierto que de repente andamos buscando a ver qué nos tomamos porque traemos mucha sed? Nuestro cuerpo nos está diciendo, estoy deshidratado, necesito agua, necesito un líquido que me hidrate. Y entonces vamos y buscamos para darle al cuerpo lo que necesita. Cuando de repente vas caminando en la calle, ¿verdad? Y ya sientes calientito el pavimento y dices, ya necesito chanclas nuevas. Tu cuerpo te está diciendo que tiene una necesidad y lo primero que buscamos es la manera de suplir esa necesidad. La cosa aquí es que estamos acostumbrados, muy acostumbrados, a suplir las necesidades del cuerpo. Ahora, no debemos olvidar que el ser humano fue creado de manera tripartita, es decir, somos conformados de espíritu, alma y cuerpo, 3 esferas diferentes que componen un solo ser. No sé si decir que tenemos o somos, creo que lo más correcto es decir que somos formados de 3 partes diferentes. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Por supuesto, nuestro cuerpo necesita ciertas cosas para vivir en armonía con el mundo que le rodea, ¿sí? Nuestra alma igualmente tiene necesidades lógicas y emocionales que deben ser suplidas también. Una necesidad lógica, por ejemplo, el conocimiento. Nuestra alma tiene necesidad de conocimiento. ¿Por qué el niño va y le mete los dedos ahí al tomacorriente? Porque ve que papá va y mete el cable a la extensión, o a lo mejor en el peor de los casos, ¿verdad? Tenemos en un tomacorriente conectado todo lo que va en la casa. Y el niño va y quiere meterle cosas ahí, porque quiere saber qué es eso. ¿Por qué el ser humano llegó a la luna? Bueno, hay quienes dicen que no, que llegaron a un estudio de televisión y ahí grabaron todo, pero lo que comúnmente se cree o se entiende o sabemos es que el hombre llegó a la luna. ¿Por qué llegó a la luna? ¿Qué andaba haciendo allá? Quería conocer.
¿Por qué el ser humano ha inventado submarinos, ¿verdad?, que bajan y toman muestras del suelo marino y toman muestras de peces y animales que se encuentran por allá? ¿Por qué? Porque hay un deseo de conocer. ¿Por qué nos gustan, por ejemplo, los documentales donde salen leones, ¿verdad?, y llenas y a veces hasta le hacemos, ¡ay!, porque las imágenes que presentan a veces son muy gráficas? ¿Pero por qué los vemos? Porque queremos conocer. ¿Por qué tienen tanto auge esos programas? Porque el ser humano tiene la necesidad de conocer. Ahora, también el ser humano tiene necesidades sentimentales. Ya mencioné algunas, no voy a volver a repetir lo mismo. El asunto, amados hermanos, es que el ser humano tiene necesidades espirituales que tiene que suplir, que tiene que saciar. El problema es que nuestro espíritu es la parte más profunda de nuestro ser y a veces no alcanzamos a percibir esa necesidad espiritual. ¿Cuál es la necesidad espiritual, hermanos amados? La palabra del Señor dice que cuando el ser humano no tiene un conocimiento de Dios, cuando el ser humano no tiene una relación con Dios, una comunión con Dios, está muerta en sí misma, está muerta en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él, es decir, Dios, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, cuando el Espíritu Santo no está operando en tu vida, entonces el espíritu del enemigo, del príncipe de este mundo, como dice aquí el príncipe de la potestad del aire, entiéndase Satanás, todos aquellos que no están bajo el poder de Dios, están bajo el poder del enemigo de sus almas. Y esto es algo que tenemos que entender. Mucha gente dice, es que es mi vida y yo la vivo como yo quiera y como a mí me da mi gana, y etcétera, etcétera. Déjame decirte que no. Cuando tú no vives conforme a la voluntad de Dios, estás viviendo conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Pero no somos dueños de nuestras propias vidas. Esto es algo interesante que tenemos que entender. Somos o esclavos del pecado o siervos de la justicia, pero libres de hacer lo que nos da nuestra gana no somos. Tenemos que entender esto, ¿sí? Y perdónenme que hable de esta manera. A lo mejor estoy hablando de una forma que donde usted me está escuchando quizás sea un poco ofensiva. Créame que no es la manera, no es lo que estoy buscando. Lo que tenemos que entender es que el ser humano, sin la presencia de Dios en su vida, está muerto, aunque esté vivo. No sé si me estoy haciendo entender. Usted vive en su cuerpo, vive en su alma, vive en esta tierra, existe en esta tierra, pero su espíritu está muerto y su espíritu necesita ser vivificado por Cristo. Necesita ser vivificado por Dios. ¿Cómo es esto? Lo explico en la siguiente pregunta. ¿Le ha echado una mirada a la situación de nuestro mundo el día de hoy? ¿Usted se ha fijado cómo está nuestro planeta el día de hoy? Y no me estoy refiriendo solamente a los altos índices de contaminación en que lo tenemos. Estoy hablando, amado hermano, de que nuestros gobernantes, y no me gusta mucho hablar de política, pero nuestros gobernantes ya no hayan en dónde sepultar tanta basura de corrupción que ha salido a la superficie. Antes lo metían debajo de la alfombra de la ignorancia de la gente, ¿verdad? Pero ya esa alfombra parece la Sierra Madre Oriental, llena de subidas y bajadas, donde ya no hay en dónde meter tanta basura de corrupción. ¿Qué está pasando ahora, hermanos amados, en nuestros días? Ahora hasta los grupos de pederastas y pedófilos están buscando la aceptación de la sociedad, lo mismo que buscaron y consiguieron de alguna manera los grupos de la comunidad del abecedario. Los gobiernos ya no hayan donde encerrar tanta basura. Hoy nosotros, amados hermanos, estamos viviendo un tiempo, en un mundo que está tan contaminado por el pecado, que está tan ensuciado, tan sucio, porque, amados hermanos, nosotros hemos olvidado saciar o llenar o hemos ignorado las necesidades de nuestro espíritu que han arrastrado al hombre a una muerte espiritual, lejos de Dios, lejos de su guianza, lejos de su dirección, lejos de su soberanía, lejos de su autoridad sobre nuestras vidas, y hemos hecho lo que mejor nos ha parecido. Desgraciadamente, como decía hace un momento, o somos siervos de la justicia o somos esclavos del pecado.
parecido. Y a veces lo que mejor nos ha parecido nos ha llevado a la esclavitud, porque hemos tomado decisiones erradas, decisiones equivocadas, decisiones alejadas de la dirección de Dios. Hermanos amados, nuestro mundo está de cabeza porque el ser humano se ha pasado toda su existencia tratando de llenar el vacío de su vida con cosas que lo calman quizá, calman la necesidad del alma, calman la necesidad del cuerpo, pero no hemos tratado de suplir, de nutrir nuestro espíritu. Si me permite la comparación, hemos tratado de nutrir nuestro espíritu con gansito y Coca-Cola. Nos llenamos, claro que nos llenamos. Usted póngale al niño ahí en la mesa, va un gansito y una Coca-Cola. ¿Qué se va a comer si el del otro lado tiene un platote de frijoles? ¿Qué se va a comer? ¿No es cierto que lo primero que va a querer es el gansito y la Coca-Cola? ¿Y usted qué le dice? No, señor, primero los frijoles y luego el gansito. ¿Por qué? Porque si se come el gansito se va a llenar, pero no se va a nutrir. Y usted lo que quiere es que su hijo esté nutrido, que su hijo esté fuerte, que su hijo esté sano. Y el gansito y la Coca-Cola no le van a ayudar a eso. ¿Me explico? A veces nosotros tratamos de llenar nuestro espíritu, nuestra necesidad espiritual, con una religión. Y hay mucha gente que se ha llenado con religión. Hay mucha gente que se ha llenado con una costumbre, con una tradición en una iglesia. Pero no se ha llenado el corazón con el Espíritu de Dios. Y son personas, amado hermano, que no han crecido, que no han madurado ni como cristianos, ni como parte de la religión en la que están. ¿Por qué? Porque no hay ese nutriente. Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el problema, amados hermanos, es que mucha gente está nutriéndose o está llenándose, mejor dicho, de un montonal de cosas, pero no se está nutriendo de la palabra de Dios, no se está nutriendo del Espíritu de Dios en su palabra. Déjeme decirle, amado hermano, que el Espíritu Santo inspiró esta palabra para que usted y yo fuéramos nutridos en nuestro espíritu. Pero cuando nosotros buscamos la comodidad, cuando nosotros buscamos el que nos hagan reír, cuando nosotros buscamos el que nos hablen bonito, cuando nosotros buscamos el que nos, como dicen por ahí, ¿verdad?, nos soben la espalda. Amados hermanos, a veces no necesitamos una sobada en la espalda, a veces lo que necesitamos es un leño en el lomo. No sé si me estoy haciendo entender. A veces necesitamos una palabra fuerte. A veces necesitamos una palabra que nos sacuda, que nos despierte en nuestro espíritu. Pero, amados hermanos, nos hemos conformado con que nos hablen bonito, con que nos guste lo que dicen. A veces, lo he dicho varias veces, a veces nos preocupamos más por buscar el cómo predican, en lugar de buscar el qué nos están predicando. Nos ponemos a pensar en que no, este hermano es muy gritón, no, este es muy regañón, no, este es muy suave, no, este es muy esto, no, este es muy aquello. Pero se nos olvida ver qué es lo que se nos está hablando, qué es lo que se nos está diciendo. Miren, hermanos, nosotros necesitamos entender que hay cristianos que están totalmente desnutridos en su espíritu. Nadie, hermanos, sino solo Dios puede darnos lo que necesitamos a través de su palabra. Mira lo que dice el Salmo 103. Ya lo leímos, pero quiero leerlo otra vez. Salmo 103, versículos 3 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata, el que sana todas tus dolencias. Fíjate, primero, lo más importante, Dios siempre tendrá el Espíritu. En primer lugar, yo sé que nosotros a veces nos desesperamos porque, hijo, ya no hay cómo quitarme esta uña enterrada que tengo. Y nos duele y nos preocupa y hasta que no nos la sacamos o a ver qué hacemos, andamos en paz. Pero ¿y tu necesidad espiritual? ¿Y tu espíritu? Esa necesidad que hay de parte de Dios en tu vida, ¿prefieres ir a llenártela con una cerveza a lo mejor? ¿Prefieres ir a llenártela quizá con un churro? ¿Prefieres ir a llenártelo con una sustancia? Con cosas que llenan tu vida pero no sacian tu necesidad. Hoy necesitamos entender, amados hermanos, Dios es el que el que perdona todas tus iniquidades. Tu pecado es tu mayor necesidad. Lo he dicho en alguna ocasión. Escuché esta ilustración en unos hermanos que decían de cierta niña que se sube a un árbol y estando arriba del árbol su papá la estaba viendo y de repente la niña se cae, se resbala
y cae al piso y se rasga la yugular, ¿verdad? Se rasga el cuello con una rama. El papá la toma y se va con ella, va gorro al hospital. Cuando llega al hospital ya lo están esperando y la niña ve al médico que está ahí para atenderla y le dice: doctor, ayúdeme, tengo una astilla en el dedo. Y el doctor hace a un lado la mano y se enfoca a trabajar en el cuello. Mira, amado hermano, persona que me estás escuchando, a veces tú puedes tener una necesidad y tú puedes estar en medio de tu necesidad, sufriendo, doliéndote de tu necesidad, pero hay una necesidad mayor que a lo mejor tú no te has dado cuenta que tienes, y esa necesidad se llama necesidad de perdón por los pecados. Dios, amado hermano, siempre se enfocará en lo más urgente, en lo más importante. Aquella herida en la mano de la niña, aquella astilla, le dolía, sí le dolía. Para la niña era importante que le quitaran aquella astilla, sí. A lo mejor tu astilla se llama matrimonio, a lo mejor tu astilla se llama hijo con problemas, a lo mejor tu astilla se llama enfermedad, yo no sé. Lo que sí sé, amado hermano, persona que me escuchas, es que hay una necesidad más apremiante que te puede llevar a la eternidad lejos de Dios, a un tormento eterno, y Dios no quiere eso para ti. Dios quiere sanar esa necesidad primero. Dios quiere solventar esa necesidad primero. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él está ahí para suplir esa necesidad, y luego viene tu cuerpo también. Dice la palabra, el que sana todas tus dolencias. Pero primero es lo primero. Primero es lo más importante, el que rescata del hoyo tu vida. Fíjate qué interesante está esto. Primero es el espíritu, luego es tu cuerpo, luego son los problemas matrimoniales, luego son los problemas con los hijos, luego son los problemas en el trabajo. El que saca, el que rescata del hoyo tu vida. Y luego dice, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sí, todo mundo queremos ser bendecido, todo mundo queremos la bendición de Dios, todo mundo queremos que Dios nos apruebe, que Dios nos bendiga, que Dios se glorifique en nuestras vidas y ver la vida desde otra perspectiva. Todos lo queremos, pero tenemos que irnos en el orden correcto. Es primero tu espíritu, luego es tu cuerpo, luego la necesidad que tengas, y finalmente Dios se glorificará en cualquier otra cosa que tú tengas enfrente. Pero es importante que demos prioridades, que tengamos nuestras prioridades bien claras. Lo primero es tu necesidad espiritual, y esto es algo que tú tienes que entender, que yo tengo que entender. Vamos al Salmo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo sé que muchos se lo saben de memoria o no lo sabemos de memoria, pero dice la palabra, Jehová es mi pastor. Dice, nada me faltará. Nada me faltará. Nuestro esfuerzo tiene que enfocarse en buscar a ese Dios que es nuestro pastor, y buscar que ese pastor sea nuestro pastor. Qué interesante es esto. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué precioso es esto. Dice la palabra, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero ojo, amado hermano, eso no sacia, eso no es el todo. Dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahí es donde muchos patinan. Ahí es donde la fe es probada, y ahí es donde el corazón de muchos se quiebra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice la palabra, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿En qué momento? En el momento en el que estás en el valle de la sombra de la muerte. Ahí es donde tu espíritu necesita estar fuerte. Ahí es donde tu espíritu necesita estar nutrido. Ahí es donde tu espíritu necesita saber que hay un pastor que está pastoreándote aún en medio de ese valle. Me estoy explicando. La necesidad espiritual es importante. No podemos relegarla a un segundo plano. Acompáñame al Salmo 34. Dice la palabra del Señor, capítulo 34, versículo 4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mira qué precioso es esto. Dios no te va a dejar solo. En medio de tus angustias, en medio de tus quebrantos, en medio de la necesidad que tengas, si tu espíritu está firme en Dios, Dios va a estar firme en ti, y tú te vas a ver la mano de Dios, y Dios se va a glorificar en tu vida conforme a tú te enfoques en buscar a Dios para tu vida. Busqué a Jehová, dice,
y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Prueben y vean que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Teman a Jehová, ustedes, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Habrá alguien ahí en el internet que desee vida? ¿Habrá alguien ahí detrás de esta pantalla que desee vida? ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué maravilloso es esto. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Es importante que enfoquemos nuestros esfuerzos en buscar a Dios para nuestras vidas. En segundo lugar, el ser humano debe dirigir sus esfuerzos a buscar la presencia de Dios todos los días, porque el poder de Dios está disponible solo para aquellos que, reconociendo su necesidad, vienen a buscarle a Él. Fíjate lo que dice Lucas, capítulo 15, versículos 8. Lucas, capítulo 15. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Aleluya. Es en el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjate que el padre de este muchacho fue movido a misericordia. No fue movido a lástima. No fue movido a lástima. Cuando hay amor, no hay lugar para la lástima. O le tienes lástima o le tienes amor. El amor te va a llevar a ser compasivo, a ser misericordioso, no a tener lástima. ¿Qué es la lástima? La lástima es ese sentimiento que te duele de ver la necesidad de los demás, pero no te mueve a hacer nada para solucionarlo. Eso es la lástima. La compasión, la misericordia, te mueve a hacer algo. Dice la palabra que Dios es muy compasivo. Muy compasivo. Por eso también dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por la misericordia, por la compasión de Dios. Si Dios nos hubiera tenido lástima, hubiera dicho: uy, pobrecito, se van a ir al infierno, uy, qué tristeza. Y tan. Pero su compasión, su misericordia, se muestra en la cruz del Calvario, para con todos y cada uno de nosotros. Ahora, en la palabra de Dios podemos ver una maravillosa invitación para todos aquellos que deciden acercarse a Él. Juan, capítulo 7, versículo 37, y quizá con esto termino, no nos va a alcanzar el tiempo para ver todas las cosas que quería ver. Pero Juan, capítulo 7, versículo 37, dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjate bien. Aquí hay una invitación, hermanos amados, que es muy interesante. En el último día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí hay por lo menos 3 detalles importantes que quiero ver. Y espero me tenga usted paciencia. Recuerde que en el templo salimos a las 2. Amén. Aquí apenas va a ser la 1. Así que yo creo que sí hay chance de. ¿Ah? Dice la palabra del Señor que la invitación que Jesús hace es para todos, pero no es para todos. No estoy contradiciendo la Escritura, no estoy contradiciendo a Dios. La invitación que Jesús hace es para todos, pero no es para todos. Y usted me dirá, ya se volvió loco el pastor, ya se le botó otra tuerca, otro tornillo, o toda la carrocería. El asunto aquí, hermanos amados, es que la invitación es para todos, pero no es para todos. Fíjense cómo dice la palabra. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La invitación es para todos los que tienen sed, pero no es para los que no tienen sed. No sé si me estoy haciendo entender. Es para todos, pero no es para todos. Es para todos aquellos que sienten en su corazón la necesidad de Dios en sus vidas. Es para todos aquellos que en su momento puedan venir y decirle, Señor, te necesito. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando tú reconoces tu necesidad, como el hijo pródigo que dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo me estoy muriendo de hambre? Él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores, pero recíbeme en tu presencia, recíbeme en tu casa. Cuando nosotros realmente hemos entendido que necesitamos de Dios, entonces podemos venir y hacer válida y efectiva la invitación preciosa que Jesús nos dice y nos hace cuando nos dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué importante es esto, amado hermano. Primer detalle en esta invitación. La invitación es para todos, pero no es para todos. Es solamente para aquellos que tienen sed. Es solamente para aquellos que han reconocido su necesidad de Dios. Es solamente para aquellos que reconocen. Y a lo mejor tú en este momento dirás, yo no necesito eso, yo tengo religión. Yo tengo la religión que me dejaron mis padres. Yo tengo costumbre, yo soy bien machín, yo no necesito a Dios. En el momento en el que tú lo necesites, mientras Cristo no haya venido por su iglesia, tú tienes la oportunidad. Pero llegará el día en que Cristo venga por la iglesia. La iglesia será arrebatada. Y debo decirte que las palabras de este libro se están cumpliendo una a una. Cristo viene pronto por su iglesia. Si Cristo no ha venido, para cuando tú reconozcas tu necesidad, puedes venir a Él. Porque dice la palabra, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Segundo detalle importante que tenemos que ver en esta invitación, es que tienes que creer en Cristo, creerle a Cristo. Y tú dirás, pues es que yo sí creo, pero hay un detalle. Dice, como dice la Escritura. ¿Cómo crees en Cristo? ¿Qué es lo que crees de Él? ¿Qué es lo que sabes de Él? Pues yo sé que nació de la Virgen María y murió en la cruz del Calvario. ¿Y qué más sabes de Él? ¿Qué más crees de Él? ¿Qué es lo que le crees? ¿Qué es lo que no le crees? Pues es que yo creo que al morir me voy a ir al purgatorio. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿En qué parte de la Escritura te basas para decir que hay un purgatorio? ¿En dónde dice eso la Biblia? La Biblia no lo dice en ninguna parte. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú has entendido de Dios? ¿Te sabes los 10 mandamientos? Es una pregunta que a lo mejor dirás, pues es que eso desde el catecismo, ya ni me acuerdo. Bueno, hay que recordarlos.
¿Te acuerdas de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que aman mi nombre y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. Yo sé que a lo mejor a ti te dijeron santificarás las fiestas, ese mandamiento no existe. Eso es invención de alguien que se le ocurrió. Pero el segundo mandamiento es ese que te acabo de decir: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que tú crees de Jesús? ¿Qué es lo que tú crees de Él? Eso es importante. No, pues yo creo en un Dios bueno que no me va a mandar al infierno porque no soy tan malo. Dice la palabra que ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que tú crees de Dios? Yo creo en un Dios que es menos cuadrado. Él acepta a cualquiera. Sí, Él acepta a cualquiera, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Y arrepentimiento no es que te sueltes llorando por lo que hiciste, es que dejes de hacer aquello que has hecho. Eso es el arrepentimiento. Entonces, Dios no es un Dios como el que a veces nos hemos imaginado. Dios no va a mandar a nadie al infierno, Él es amor. Él no va a mandar a nadie al infierno. Aquí hay dos verdades que tenemos que ver. Primero, Dios no manda a nadie al infierno. Él establece una ley y dice, escoge. Él no manda a nadie al infierno, eso es cierto. Ahora, también la palabra de Dios dice que Dios es amor. Por eso mucha gente dice, no, ¿cómo me va a mandar Dios al infierno si Dios es amor? ¿Y qué es lo que la Biblia dice al respecto de eso? La Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso dice el texto. Y tú me dirás, ahí está, sí dice. Sí dice. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que el pecador no va a morir? Que el pecador no va al infierno. ¿Dónde dice? Dios es amor. Sí, y Dios es justicia también. Uno de los nombres de Dios es Jehová Tzidkenu. Significa Jehová, justicia nuestra. Él es justicia. Y Él establece una ley. Y el juez justo de toda la tierra, ¿se brincará la ley? ¿Hará lo que quiera con la ley? ¿Con su ley? No, Él no es como los políticos de cuarta que nosotros tenemos, que ordenan que no sé, que no te metas en sentido contrario por una calle y nomás prenden los foquitos, va, y se meten por donde les da su gana, para que no se les enfríen los burros o no se les pase la novela. No, amado hermano, Dios no es así. Dios es justo. Y ese es el Dios que se ha mostrado en este libro para que nosotros creamos en ese Dios, no en el Dios de nuestra imaginación, por Dios. Mira, el segundo mandamiento, que ya lo mencioné, no se refiere solamente a que te hagas un cuadro y le pongas una veladora o te arrodilles delante de él. Eso es idolatría, por supuesto que sí, y es pecado delante de Dios. Así sea la Virgen de quien sea o el santo que sea. Tú no tienes autorización de parte de Dios, ni el que lo hizo, ni el que te lo vendió, ni tú mismo. No tienes autorización de parte de Dios para postrarte y adorar a una imagen. Pero tampoco tenemos la autorización de Dios para hacernos una imagen de cómo es Dios. Esto es algo que tenemos que entender. El otro día pasó por aquí, por afuera de mi casa, una procesión. Y en esa procesión llevaban una especie como de trofeo. En la parte de arriba tenía una imagen del sol, ¿sí? Y preguntando, ¿qué imagen es esa? Me dijeron que es la imagen de la Trinidad, imagínate. ¿Dónde vieron a la Trinidad como el sol? ¿En dónde está en la palabra de Dios que el sol es la Trinidad de Dios? Al contrario, la palabra de Dios dice claramente que la ira de Dios descendió sobre el pueblo que empezó a adorar a los astros.
No, amado hermano, persona que me estás escuchando, abre tus ojos, por favor. La idolatría es un pecado que te lleva al infierno. Entiéndelo. Hoy Dios quiere que tú entiendas. Te está haciendo una invitación gloriosa a tu vida. Está haciendo una invitación que jamás nadie va a poder igualar. Él está invitándote a venir a su presencia, a llenar tu espíritu, a llenar tu alma, a llenar tu cuerpo, porque Dios te llena integralmente. Nosotros podemos llenar nuestro cuerpo con frijoles y tortillas si tú quieres. Nosotros podemos llenar nuestra alma quizá con no sé, el amor de nuestra vida, nuestros hijos, nuestra esposa. Nosotros podemos saciar muchas necesidades que en su momento quizá llenarán el vacío un tiempo. Pero Dios quiere llenarte de forma integral. Dios quiere llenarte desde el interior. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es importante, es el tercer detalle que tenemos que ver. Que Dios, amado hermano, va a responder a nuestra necesidad conforme a nuestra necesidad y no conforme a la idea errada que nosotros pudiéramos tener. Dice la palabra del Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. La obra de Dios no va de afuera hacia adentro, va de adentro hacia afuera. Esto es el cambio que Dios opera en la vida del hombre. Dios, amado hermano, no va a llegar solamente a tu alma porque tiene que pasar por el cuerpo. No, Dios va a llegar a tu espíritu y de tu espíritu su obra pasará al alma y del alma pasará a tu cuerpo y podrás ver reflejado en tu cuerpo a través de tus miembros la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Pero es necesario que entendamos estos tres detalles importantes. Primero, la invitación es para todos, pero no es para todos. Segundo, dice la palabra del Señor que debemos de creer como dice la Escritura. Tercero, la obra de Dios empieza desde adentro. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que tú crees? ¿Cómo crees? Hay mucha gente que cree en Dios, mucha. De hecho, en la India, si mal no recuerdo, es donde hay alrededor de 150 millones de dioses. Millones. No sé cuántos millones de mexicanos seremos ahorita en la actualidad. Pero imagínate. Toda esa gente en la India cree en Dios. Satanás y los demonios creen en Dios. No estoy diciendo herejías, no estoy diciendo blasfemias. Dice la palabra del Señor. Déjame buscar la cita. Inmediata pronto la buscamos. Si mal no recuerdo es en Santiago. En el capítulo 2 de Santiago. Versículo 19. Santiago 2:19 dice la Escritura de la siguiente manera. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dedito arriba. Pero dice, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Cuando Jesús anduvo en la tierra, llegó por ahí a una sinagoga y había un muchacho endemoniado. Y el demonio habla a través del muchacho y le dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Pregunta interesante. ¿No es cierto? Los demonios conocen a Jesús. Saben quién es Jesús. En cierta ocasión, dice la palabra en el libro de los Hechos que había 7 hombres, hijos de un tal Esceva, judíos ellos, y se toman con un endemoniado y le dicen al demonio, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y los mandó, dice la Biblia, desnudos y heridos. ¿Cómo crees en Dios? ¿Qué crees de Dios? ¿Qué te han enseñado de Dios? Persona que me estás escuchando, hermano de la iglesia, ¿qué es lo que crees de Dios? ¿Qué es lo que le crees a Dios? ¿Qué es lo que no has querido creerle a Dios?
Y hago esta separación porque hay mucha gente en el mundo que no cree en Dios, que no le ha creído a su palabra. Y está en el mundo. Y llegará el momento en el que esos que no creen en el infierno van a decir, ah, caray, si era cierto, cuando ya no haya remedio. Hay cristianos que hacen a un lado ciertas porciones de la escritura porque no les gustan, porque no les agradan. Pudiéramos mencionar infinidad de temas, pero no quiero caer en temas que de momento no tiene caso. Pero tenemos que entender, hay que creerle a Dios cuando habla de santidad. Hay que creerle a Dios cuando habla de consagración. Hay que creerle a Dios cuando habla de limpieza de labios. Hay que creerle a Dios cuando habla de diezmos y ofrendas. Hay que creerle a Dios cuando habla de tantas otras cosas. El que cree en mí, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. A lo mejor tú crees en Dios como te lo enseñaron tus padres. Yo soy padre. No sé si seré muy padre o no, pero soy padre de familia. Y cometo muchos errores. No soy perfecto. Igual que tú, soy un pecador. Pero yo estoy en proceso de transformación por la obra de Cristo en mi vida. Y cometo muchos errores. Los he cometido y te aseguro que involuntariamente los volveré a cometer. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de errores. Y creo que los padres que me están viendo también los han cometido, los propios. El asunto es que yo debo dejar que Dios hable a mi espíritu, transforme mi espíritu. Con esto terminamos, hermanos. El hijo pródigo nos demuestra que Dios no cerrará sus manos, sino que podemos confiar en que en el momento en el que vengamos a Él, seremos recibidos con los brazos abiertos, hermanos. Lucas, capítulo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 20. En adelante dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Yo no sé, a mí me gusta mucho esta parábola, sobre todo esa parte. Los que quizá todavía tienen a sus abuelos, los que quizá todavía tienen a sus padres que a lo mejor ya son abuelos o bisabuelos. A mí me gusta mucho ver, no solamente leer, sino ver esta parábola. Y en esta parábola yo veo a un hombre como mi abuelo, un viejito orejón, ya falleció hace muchos años. Pero me gusta ver a ese viejito corriendo por las arenas del desierto. Estamos hablando de una zona geográfica que, aunque tiene parajes muy hermosos como lo es Israel, tierra bendita, también tiene sus desiertos. Y a mí me gusta ver a aquel hombre que ve a su hijo que regresa derrotado, con la ropa hecha jirones, hediondo, descalzo, que viene caminando hacia su casa. Y dice la Biblia que cuando todavía estaba lejos, lo vio su padre. Y su padre, dice, salió corriendo, pero no a cerrar la puerta. No dijo, ¡ay, ahí vienen los testigos de Jehová! No. Él corrió hacia donde venía su hijo. Lo vio a la distancia y dijo,
Ese cholito que viene caminando ahí, yo lo conozco. Y salió corriendo hacia él, y dice la palabra que corrió y se echó a su cuello, lo besó, y dice la palabra del Señor. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A lo mejor su hijo, avergonzado con aquella suciedad con la que venía, apartaba a su padre, le decía: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no merezco este trato, ya no merezco que me abraces, ya no merezco que me beses, no te merezco como padre. Pero su padre lo abraza, lo besa y dice: manden que le pongan un vestido, que le pongan calzado en sus pies, pongan un anillo en su dedo, porque este es mi hijo que había muerto y ha resucitado, se había perdido y es hallado. A mí me encanta ver a este hombre. Yo no sé qué edad tendría el hombre, la Biblia no dice, simplemente es una parábola. Es una parábola que nos muestra el gran amor de Dios por aquel que viene arrepentido a su presencia. Dios no te va a cerrar el puño cuando tú te acerques a Él. Dice la palabra del Señor: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. El que a mí viene, yo no le echo fuera. A lo mejor tú dirás: es que yo he hecho cosas muy malas, es que yo he pecado demasiado, es que he fallado tantas veces, he caído tantas veces, he querido levantarme y no he podido. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Hoy es tiempo de que nosotros entendamos. Estamos tan afanados en tantas cosas. Nos hemos afanado en darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. ¿Cuántos hijos se quejan, hermanos, de que no hemos estado ahí cuando nos han necesitado? Porque nos hemos afanado terriblemente en cosas secundarias que nos parecieron importantes en su momento, sí. No íbamos a dejar a nuestros hijos solos solamente porque nos dio la gana. Nos pareció importante y lo hicimos. Y a lo mejor si nos viéramos en la misma necesidad, otra vez lo volveríamos a hacer, para que a ellos no les falte lo que a nosotros nos faltó. Decía en cierta ocasión, por el Espíritu Santo, nos enfocamos en darles lo que no tuvimos y nos olvidamos de darles lo que sí tuvimos. Un padre, una madre que estuviera con ellos en su momento. Pero lo importante aquí, hermanos, es que tenemos que entender que en el momento en el que tú vengas, vas a ser bienvenido. Si vienes antes de que Cristo venga por su iglesia. Después te va a costar muchísimo más trabajo. Pero hoy Dios te está haciendo esta invitación. ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no le dices: Señor, aquí estoy? Como parte de tu iglesia, Señor, he fallado en el camino quizá. A lo mejor no. A lo mejor has vivido en perfecta santidad desde el momento en el que te convertiste. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero aún a ti Dios te está invitando a que sacies la necesidad de tu espíritu, que no te conformes con que hace 20 años hablaste en lenguas, que no te conformes con que hace 20 años te rendiste a Dios en un altar. Dios te está invitando a que vengas a su presencia, a llenarte de Él. Estamos tan afanados en tantas cosas que a veces se nos olvida buscar que nuestro espíritu también sea saciado, que nuestro espíritu también sea alimentado. Hoy te invito de parte de Dios para que vengas a Él, para que tu espíritu sea nutrido en Él, tu alma sea alimentada por Él, y tú puedas, como el hijo pródigo, recibir de parte de Dios el trato de hijo y no de un esclavo. Este joven le dijo: hazme como uno de tus jornaleros, hazme como uno de tus trabajadores. Pero el padre dijo: no, Señor, este es mi hijo, que había muerto y ha revivido. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, aquí estoy?
Aquí vengo, Dios. Me he afanado en tantas cosas. He tratado de llenar el vacío con tantas cosas. Quizá lo que peor me ha resultado ha sido la religión. Pero hoy vengo delante de ti, Señor, a que tú me llenes, a que tú me sacies, a que tú te manifiestes a mi vida, a que una vez más me dejes sentir tu amor y tu gracia. Vengo sediento, Señor, de tu presencia, reconociendo mi necesidad, quizá por primera vez, pero con esa sed, con esa hambre de tu presencia en mi espíritu. Yo necesito que tú me nutras. Yo necesito que tú me des lo que necesito, Señor. Quizá por primera vez el perdón de los pecados. Quizá por enésima vez que tú vengas a mi vida, Señor, y transformes lo que tengas que cambiar en mí. Que me lleves de la mano, Señor, a la santidad, a la perfección en Cristo. Señor, yo me presento delante de ti sediento, anhelante de ti. Anhelo tu presencia. Anhelo tu espíritu en mi vida. Deseo con todo mi corazón poder ver tu rostro. Deseo con todo mi corazón poder vivir en tu presencia el resto de mis días. Deseo con todo mi corazón, Señor, oír tu voz, diciéndome: este es mi hijo. Este es mi hijo. Había muerto, pero ha revivido. Se había perdido, pero es hallado. Deseo con todo mi corazón, Señor, que tu maravilloso espíritu, que tu maravillosa presencia llene mi corazón. Quiero conocerte, no solamente saber que existes. Quiero conocerte, no solamente saber que estás por ahí. Quiero tener una relación contigo, una comunión real, que no se termina, que no se acaba. Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre aquellos que han escuchado esta palabra, Dios. Sobre aquellos que quizá por primera vez están escuchando un mensaje de tu palabra, un mensaje de parte de tu Espíritu en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre aquellos que no han creído todavía conforme dice tu palabra. Revélate a sus vidas, Señor. Pero sobre todo te ruego por aquellos que hemos oído tu palabra, quizá por innumerables ocasiones. Ayúdanos a llegar a la meta, Señor. A afanarnos, Señor, sí, afanarnos, pero afanarnos en tu búsqueda, afanarnos buscando tu rostro, buscando tu gloria, buscando tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Gloria a tu nombre. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos ha dado esta tarde. Estamos agradecidos por su misericordia, estamos agradecidos por su fidelidad, estamos agradecidos porque Él es bueno, porque hasta aquí el Señor nos ha sustentado. Dios bendiga a cada padre de familia que se ocupa en buscar la gracia de Dios para su vida, porque de alguna manera esto podrá ser transmitido también a sus hijos. Hermanos, les invitamos el próximo martes a nuestro estudio bíblico. Hermanos, sean puntuales, hermanos. Dios está hablando a nuestras vidas y
pues queremos invitarles, hermanos, para que no dejen de buscar a Dios, que no dejen de alimentarse de su palabra. Les invitamos, hermanos, para que nos acompañen el próximo martes a las 8, el jueves a las 8 tenemos la oración también, y el próximo domingo a las 12 de la tarde nuestra meditación en la palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Y persona que me estás escuchando que todavía no puedo llamarte hermano, yo te invito para que hoy le rindas tu vida a Jesús, para que la próxima semana o el próximo martes ya pueda llamarte mi hermano y pueda decirte con todo mi corazón: Cristo te ama. Hoy te lo puedo decir, pero te lo diré con más convicción cuando rindas tu vida delante de Él. Él te ama y desea lo mejor para ti, pero es tu decisión. Que Dios te bendiga. Amén.